mundo. Pick it all up and start again. You've got a second chance, you could go home, escape it all, it's just irrelevant. It's just medicine. It's just medicine. You could still be what you want to, what you said you were when I met you. You've got a warm heart, you've got a beautiful brain, but it's disintegrating. Bien, ahora vamos con el Papa Francisco, quien reabrió la polémica al decir que se debe acompañar a los homosexuales a partir de su condición. Fue en una entrevista que dio en una revista jesuita. Francisco se está consolidando poco a poco como el Papa de todos, y aunque sus últimas declaraciones no son vistas del todo bien por los círculos ultraconservadores de la Iglesia Católica, el Santo Padre no se ha guardado nada. En una larga entrevista de 6 horas dividida en 3 sesiones, Francisco abre su alma y desnuda su corazón a un compañero jesuita, el padre Antonio Spadaro, director de la revista jesuita Silvita Católica. Como Papa pide tiempo para hacer reformas y sueña con una iglesia capaz de curar heridas y consolar corazones, además de una mayor presencia de las mujeres en puestos de autoridad. También asegura que lo que tiene que hacer la institución con los homosexuales es acompañarlos con misericordia y subraya que no se puede seguir insistiendo solo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos. Pero la cuestión de los gays ha sido la que más polémica ha generado. El sumo pontífice responde a la pregunta apoyándose en el criterio de una iglesia sanadora. En Buenos Aires recibía cartas de personas homosexuales, que son verdaderos heridos sociales, porque me dicen que sienten que la iglesia siempre les ha condenado. Pero la iglesia no quiere hacer eso, dice el Papa. La religión tiene derecho de expresar sus propias opiniones al servicio de las personas, pero Dios en la creación nos ha hecho libres. No es posible una injerencia espiritual en la vida personal, sostiene Francisco, que ha ofrecido la primera entrevista extensa de su papado. Según el Papa, la Iglesia Católica se había obsesionado con una agenda limitada y que si no encuentra un nuevo balance, su edificio moral podría colapsar. Afirma que existe la necesidad de hacer de la religión católica un lugar que dé la bienvenida a todos. Bien, la visión que da el Papa Francisco es una iglesia más tolerante, más humilde, sobre todo yo creo que sorprende y es una muy grata sensación que da estas declaraciones del Papa Francisco, muy distintas quizás creo a lo que muchos podrían esperar. Claro, no he visto la entrevista original, no sé si se ha publicado ya, pero en todo caso es lo que ha trascendido, claro. Y es una visión que en mi opinión es bastante sensata, en el sentido de que incluso si tú consideras que la homosexualidad es una conducta indebida por las razones que sean, ese no puede ser el único criterio para juzgar a una persona. Eso no define a la persona. Y una persona puede tener, digamos, dotes morales destacadas, incluso con prescindencia de ese factor particular. Ese no debe ser el único criterio, repito, para juzgar. Pero además da un paso más allá y dice, además juzgar no es lo fundamental de nuestra tarea. Y dice algo interesante, ¿no? El confesionario no es un centro de tortura, es un centro de misericordia. Recibimos a la gente para tratar de ayudarla, no para hacerla sentirse mal consigo misma. Pero esta actitud, estas declaraciones también pueden causar polémica dentro de la propia Iglesia, porque hay posiciones
radicales, por no decir nombres, que han mostrado pues que en contra total de los homosexuales, de las mujeres que se practican un aborto o que usan anticonceptivos. Sí, pero habría que ser cuidadoso también porque en temas doctrinarios no ha habido ningún cambio hasta ahora. Ya. O sea, él dice, el catecismo sigue vigente, y en el catecismo no hay aceptación posible de la homosexualidad como una conducta normal. El tema es la actitud, o sea, finalmente no es ver en el otro primero a la persona y luego las características que esa persona tenga como su orientación sexual. Es el más tratarla cercano, como ¿no? persona humana, al margen de si tiene una determinada orientación sexual o no, si en alguna ocasión, digamos, practicó o no un aborto, digamos, no estigmatizar a la persona por un rasgo de su conducta. Claro, está marcando su propia pauta, su propio estilo jesuita, que se basa pues en lo que hizo Jesús, que fue no discriminaba, ¿no? Jesucristo a todo el mundo, pero sobre todo es más espacio para las mujeres, aunque todavía no hay mujeres que ocupen cargos altos dentro de la iglesia. Pero son cambios que, como te decía, no creo que le gusten a todos y puede ser hasta peligroso para él. Sí, pero nuevamente es el tono del discurso más que el contenido lo que causa controversia, porque en el tema de las mujeres, él dice, no debe confundirse la función dentro de la institución, ¿se entiende?, con la dignidad de la persona. O sea, en otras palabras, no es que esté planteando cosas como el sacerdocio para las mujeres. En temas doctrinales, en realidad ha habido muy poco cambio todavía, pero el tono no es totalmente distinto al que habíamos visto en los últimos 30 años. Muy bien, y nos vamos a Rusia. El presidente Vladimir Putin, fiel a su estilo, defendió a su amigo Silvio Berlusconi, que está a punto, como sabemos, de ser expulsado del Parlamento. Italia y Rusia se han visto envueltos en una declaración de Vladimir Putin. El presidente ruso ha expresado nuevamente la amistad que lo une con Silvio Berlusconi, a quien defendió haciendo uso de su ya conocido lenguaje homófobo. Берлускони судят сейчас за то, что он живет с женщинами. Если бы он был бы гомосексуалистом, ему пальцем бы никто не тронул. La declaración de Putin provocó la risa del ex primer ministro italiano, Romano Prodi, y de todo el auditorio. Prodi participó junto con el mandatario ruso en una de las sesiones del Club Internacional de Debate de Valdai. De otro lado, el jefe de gobierno de Italia, Enrico Letta, rechazó los ataques de Silvio Berlusconi a los jueces que lo condenaron por fraude fiscal. Dijo que en su gobierno no existe persecución política. A pesar de ello, Berlusconi ha prometido que su partido, el conservador Pueblo de la Libertad, seguirá apoyando al ejecutivo de coalición que preside Letta siempre y cuando se cumplan con los compromisos adquiridos para formar el gobierno. También ha salido el día de hoy en la prensa internacional que Putin podría postular por cuarta vez para el 2018. Eso lo ha deslizado a los medios de su país. Tendría que cambiar la Constitución, ¿no? Respecto a por qué está siendo enjuiciado Berlusconi, bueno, ha sido condenado, no solo enjuiciado y en última instancia por defraudación fiscal y por sobornar a un juez. Yo no creo que su orientación sexual tenga relación alguna con ese tipo de cargos. Y el cargo que está pendiente de resolución en última instancia es inducir a una menor a la prostitución. Yo creo que heterosexual o homosexual eso es condenable de cualquier manera, suponiendo que sea culpable. Y instancias menores del Poder Judicial ya lo han declarado culpable. Por último, es muy difícil presentar a Berlusconi como una víctima, como se presenta él mismo y como lo presenta Putin. Es el hombre más rico de Italia y ha sido parte de casi todos los gobiernos de Italia en los últimos 25 o 23 años aproximadamente. Es el hombre más poderoso de Italia, no es un pobre indefenso al que acose un poder judicial que aparentemente todos los jueces de Italia son parte de la campaña porque ha sido condenado en distintas instancias por 8 juzgados distintos, salvo que uno asuma que todo el Poder Judicial italiano está confabulado contra Berlusconi. Esto más bien parece ser un sinsentido. Bien, ahora nos vamos a Grecia, que su gobierno está decidido a frenar a los neonazis. El primer ministro Antonis Samaras dijo que hará todo lo posible para impedir que el partido de ultraderecha, Amanecer Dorado,